Bájate del... no, no, no. Bájate. Buenas tardes, sean bienvenidos al legado de acompañamiento Consolados para Consolar en su segmento para hombres y mujeres que han sufrido pérdidas significativas. Adelante, Nancy Miller. Gracias, Ruth, y Dios le bendiga a todos. Bienvenidos. Gracias por darnos tu tiempo precioso y has llegado a tu lugar seguro, a tu oasis de consolación y todos estamos en el mismo proceso, el proceso de duelo eh, o el proceso de consuelo, porque estamos recibiendo la consolación de nuestro Dios y estamos en legado de acompañamiento por todo tipo de duelo. Hay varios tipos de duelos y cada uno es importante para nuestro Dios, que Él quiere consolar todo tipo de duelo. Y hay que trabajarlo, hay que recibir ese proceso, abrazar el proceso. Es mejor que evitarlo. Entonces, por eso estamos aprendiendo cómo procesar nuestro duelo en una manera saludable. Y hay muchas cosas que tenemos en el legado de acompañamiento. Lo más poderoso es nuestros grupos de WhatsApp, en que podemos recibir cada día ánimo en forma de mensajes de ánimo y de oración de las escrituras y todo eso. Y también en el WhatsApp group estamos como una familia que hablamos juntos, celebramos cumpleaños y fechas significativas juntos y oramos lo uno por lo otro y es como una familia en que tú puedes recibir diariamente ayuda en tu proceso de duelo. Entonces, por favor, avísanos si es tu primera vez, si no estás en un grupo de WhatsApp delegado, que queremos integrarte en un grupo y que recibas una invitación de parte de nuestra directora Ruth Oste Martínez. Y entonces, avísanos, por favor, si no estás en un WhatsApp group. Y tenemos a veces reuniones presenciales, tenemos Zooms por jóvenes y todo eso. Vamos a ver un video que nos da una idea más lo que estamos aquí en legado de acompañamiento. Y otra vez, bienvenidos a todos. Acompáñame
Hola, buenas tardes. Hermosa. Buenas tardes. Perdóname. Bienvenidos nuevamente a este grupo de clase hermosa. Estaba yo también cantando la canción, nos emocionamos y seguimos cantándola, tarareándola, bien hermosa y nos contagia esta canción. Bienvenidos, mi nombre es Leti Robledo, soy viuda de hace 6 años y aquí en estas clases importantísimas aprendí, fui consolada y luego ahora yo consuelo. Pero qué hermoso es, les voy a hablar de los encuentros presenciales. Qué hermoso es, porque aquí nos vemos en la pantalla, pero ya es en vivo y a todo color. Llego y me dicen, ¿me permites que te dé un abrazo? Y yo, sí, con gusto, dame hasta dos. Y luego, ¿me permites? Te voy a poner una bufanda. Sí, qué bueno, una bufanda. Me dan mi coffee break, me dan mi comida gratis, me dan un regalito, un mensaje del cielo, una tarjeta, no como reina. Salgo de ahí, de ese encuentro presencial consolada. Es una experiencia hermosa y ahora yo he podido ir a servir y qué bonito es cuando me toca en una mesa las señoritas que tienen un duelo, las abrazo, nada más las abrazo y no les digo nada, pero es el acompañamiento, ellas lloran, se sienten acompañadas, se sienten contentas, llegan llorando, porque se vale llorar. Es lo que aprendí aquí, se vale llorar para procesar mi duelo, pero se van con una sonrisa. Y hoy no se diga, yo ya río hasta que la panza me duela. Entré llorando, pero ya fui consolada y es hermoso los encuentros. Mi primer encuentro fue en Puebla, fue hermoso. En Puebla fue mi primera experiencia. Estaba yo nerviosísima. Me imagino es así como mi hermana ponente nerviosa. Y luego me dicen, Leticia, no te van a tocar 10 dolientes, son 20 porque eran más de 800 hermosas. Eran muchas, me tocaron 20 personas, 2 mesas. Qué privilegio de consolar tanta necesidad, era tiempo que acababa de pasar la pandemia, entonces necesitaban la consolación. Muchas gracias, recomendable los encuentros presenciales. Gracias. Gracias, Leti, por compartirnos tu experiencia como encuentrista y como consoladora. Oigan, y tenemos encuentros en puerta, pero déjenme mostrar. Bueno, hasta allí se los voy a dejar porque luego, ¿qué creen? Me gana Facebook y yo brinco otro video. Pero así como vieron en las mesas y los abrazos, los que comparten los testimonios de resiliencia, eso es lo que nuestra Leti les estaba hablando acerca de los encuentros presenciales. Oigan, y tenemos 2 encuentros en puerta. Uno el 22 de marzo en Atizapán de Zaragoza, el Estado de México. Pregunten por este encuentro. Y otro más el día 5 de abril en La Leona, Coahuila. Pregunten los que son de Ramos Arizpe, Monterrey, Saltillo y todos, a ver, déjenme, San Ignacio, todos los que son de por allí de esas áreas. Pregunten por el encuentro en La Leona, Coahuila, es totalmente gratis, ¿ok? Y ahí los vamos a abrazar, los vamos a recibir con mucho cariño. Bien, ha llegado el momento de la historia de resiliencia. Cada sábado tenemos una historia de resiliencia
de cómo hemos sido consolados, cómo hemos sido abrazados, lo que Dios ha hecho en nuestra vida para renovarnos. Quiero presentar a mi buena amiga Luz Mota Castañeda. Yo la conocí allí en el Carmen, Nuevo León, en la casa de nuestra preciosa directora, la doctora Ruth Host, viuda de Martínez. Oigan, y cuando ella me compartió su historia, yo me quedé muy impresionada con el trabajo de resiliencia que ella ha permitido que Dios haga en su vida. Pero ya no les voy a adelantar nada porque ella es quien les va a contar alguno de sus duelos porque tiene más de un duelo. No sé cuál de estos les va a compartir. Y aquí está nuestra preciosa Luz Mota Castañeda. Adelante, Luz. Abre el micrófono. Que no sé nada. ¿Me escucho? Ya. Sí, te escuchas muy bien. Adelante. Bueno, ya dijo hermana Ruth Avendaño. Ay, mi nombre completo es Luz María Cruz. Llevo la cruz en el nombre. Luz María Cruz Mota Castañeda. Tengo 3 nombres, ¿verdad? Y pues ha sido un privilegio ser parte de alguna manera de este equipo de consolados. Yo siempre me he considerado alguien que está muy atrás, en el rinconcito, que nadie sabe de mí, que puedo hacer publicaciones, puedo hacer muchas cosas, pero sin que nadie lo sepa. Y así de alguna manera puedo decir que me he sentido útil y me he sentido segura y siento que puedo hacer parte del equipo, ¿verdad? Pero bueno, como dijo hermana Ruth, hoy me toca hablar de un tema, creo que como todos a través de la vida tenemos o pasamos por muchos duelos, ¿verdad? Y el tema de hoy que, que voy a compartir se llama Esperanza en el duelo. Y para empezar, bueno, busqué el significado de la palabra esperanza, ¿verdad? Porque siempre decimos, por ejemplo, yo puedo decir, soy de Centro de Fe, esperanza y amor, pero ¿qué significa la esperanza? Bueno, en el diccionario dice, esperanza, estado de ánimo que surge cuando se presenta como algo alcanzable lo que se desea. O sea que siempre decimos, tenemos esa esperanza de que en algún momento vamos a alcanzar lo que deseamos. ¿Y qué es lo que deseamos? Pues algún día llegar a la meta, estar en la presencia de Dios, pero también muchas veces, yo lo he dicho, podernos pues reunir con aquellos que se nos han ido adelantando, porque solamente es eso, se nos han ido adelantando. Sinónimos de esperanza, pues es confianza, ilusión, optimismo, promesa, fe, expectativa, perspectiva. Todas esas palabras son sinónimos de tener esperanza. Pero dice, bueno, el título dice, comenzando a vivir el resto de mi historia. Y tiene también una palabra muy interesante, persevero. Y perseverar es mantenerse constante en la procesión que hemos comenzado. Hay un versículo que toda mi vida ha sido como mi versículo de vida, que dice, prosigo a la meta. Ese proseguir en busca del supremo llamamiento es perseverar, es cada día dar un paso más, como muchas veces dice hermana Ruth Martínez, un día a la vez, es un paso a la vez. Y dice, persevero en la nueva identidad
a las que Dios me ha llamado. Parte del dolor relacionado con mi pérdida, cuando estaba, desde que recibí el documento y lo empecé a leer, que dice, parte del dolor relacionado con mi pérdida sigue siendo, y en esta parte quiero hacer como una, o sea, énfasis o una pausa, porque puedo pensar que he tenido muchos duelos a lo largo de mi vida, pero una, o sea, una pérdida o un duelo que definitivamente marcó mi vida fue la pérdida de mi mamá biológica, con la que solo estuve hasta los 2 años. Ah, yo no recuerdo nada de ella. Tenía 2 años, 2 meses, 16 días cuando ella falleció. Y de ella yo no recuerdo nada, nada, nada. Pero al final, esta pérdida marcó mi vida, porque ah, para empezar, yo no tuve conocimiento de esa pérdida hasta que tenía yo tal vez 3 años, poco más de 3 años, que después de estar con una familia que le apoyó a mi papá para cuidarnos, porque éramos 4 hermanos, que los 4 quedamos así en escalerita, 4, 3, 2, 1. Yo era la de 2, tenía a mi hermano menor de 1 año. Este, en esa familia, era una familia grande, creo que eran como 7 hijos ellos en una casa, y tenían a su abuelita y su mamá. Entonces, a su mamá, bueno, a la abuelita le decían mamá Luchita, porque también casualmente se llamaba Luz María, y le decían mamá Luchita. Y a su mamá, pues todos le decían mamá Carmela, para diferenciar entre la abuelita y la mamá. Entonces, cuando yo empiezo a tener uso de razón, nosotros le empezamos a decir, como todos le decían, mamá Carmela. Entonces, para mí era mi mamá Carmela. Pasa el tiempo, se da una situación por la que mi papá nos saca de esa casa y nos lleva a un internado de monjas. En ese internado, el día que nos lleva mi papá, son de esas cosas que marcan la vida de uno, porque llega y pues nos va a dejar, y ya era tarde. Y yo veo a la madre superior, o sea, yo la vi una mujer enorme, con una sotana hasta el piso, negra, y solo se le veía la cara, toda la cara cubierta, la cabeza cubierta, solo se le veía la cara, y nos dice, o sea, mi papá, que nos vamos a quedar. Entonces, de los 4, yo me agarro de la pierna de mi papá y le digo que yo no me quiero quedar. Y yo le digo, yo me quiero ir con mi mamá Carmela, y yo me quiero ir con mi mamá Carmela, pero así llorando. Y pues mi papá nunca fue una persona muy, ¿cómo se puede decir? Como con mucho tacto para decir las cosas. Y en su desespero de tener que dejarnos, él me empuja y me dice, no es tu mamá Carmela, tú no tienes madre, tu mamá está muerta. Entonces, para mí fue un shock, porque quien yo creía mi mamá
no era mi mamá. Pasado el tiempo, ah, también mi abuelita materna pues se encargó de recalcarnos que no teníamos mamá, que mi mamá había muerto, pero, pero yo analizo y digo, hasta la fecha, eh, hace algunos años atrás, antes de que mi papá falleciera, fuimos a ver a sus compadres, a su comadre Carmela, ella se llama Carmela, su compadre Juan, y no supe cómo decirle. No sabía si decirle señora, doña Carmela, jamás supe cómo decirle de nuevo. O sea, nunca supe cómo dirigirme a ella nuevamente. Ah, o sea, yo llegué y saludé así como que buenas tardes, ¿cómo están? Pero nunca le supe decir, o sea, ni decirle, o sea, nunca pude, nunca, no supe entender o saber qué era ella al final de todo, ¿no? O sea, ya había pasado toda una vida, pero, pero esa palabra que mi papá me dijo, o sea, ella no es tu mamá y tu mamá está muerta, ah, en mí causó un shock que jamás, o sea, a veces cuando he hablado por teléfono con mi hermano y le he preguntado, porque ellos son de la edad de mi papá, y le he preguntado, oye, ¿qué sabes de sus compadres de mi papá? Y solo me dice, pues no sé, yo creo que todavía viven, pero estoy segura que si voy a verlos, no sé cómo dirigirme con ella. O sea, nunca he encontrado cómo me puedo dirigir a ella. Es más, ni cómo puedo preguntar por ella a sus hijos. No sé si decirles, doña Carmela, su mamá, no, no lo sé, pero algo que al final, después de todo este proceso que, que pasé, me dice más adelante, parte del dolor relacionado con mi pérdida sigue siendo, y para mí sigue siendo esa parte de que, o sea, nunca voy a saber cómo dirigirme hacia ella. No sé si vive todavía, llegó mi papá tiene hace 8 años de que falleció y probablemente tenga poco más de 10 años de que fuimos a verlos y, y aun cuando mi papá falleció, ellos todavía vivían, puesto que su compadre era fotógrafo, hizo fotografías de mi papá, pero, y además dijera alguien, por su historia genealógica, son personas muy longevas, entonces probablemente todavía vivan, puede ser, pero, pero algo muy importante que puedo ver a través de la muerte de mi mamá y la esperanza que al final ella nos dejó cuando dice la palabra de Dios que si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto, pero cuando cae y muere, lleva mucho fruto. Y yo estoy seguro que al final eso fue lo que hizo mi mamá al morir, sembrarse para dar fruto, porque tiempo después, cuando ya tenía yo 7 años, pasamos 5 años de un lado para otro y después en un internado de monjas.
pero cuando llega su segunda esposa de mi papá, ah, ella era mamá soltera, tenía dos niñas, que siempre he dicho gracias a Dios por mis hermanas, porque hasta la fecha para mí ellas son mis hermanas, aunque no sean parte de mi sangre, son mis hermanas, sino yo jamás hubiera sabido qué era tener una hermana, que era haber cuidado de mis hermanas, porque eran más chiquitas que yo. Este, pues sí, ellas prácticamente casi eran bebés cuando llegaron a la casa. Una tenía 1 año y la otra 3, entonces para ellas no se les dificultó decirle a mi papá, papá, y ellas crecieron siempre diciéndole a mi papá, papá. Pero nosotros, como veníamos ya de una situación de ir y venir, y, y de que mi abuelita nos recalcaba que nadie podía ser nuestra mamá porque mamá estaba muerta, pues siempre le dijimos por su nombre. Siempre al hablar de ella, yo me refería a ella como mi mamá, o sea, para no dar explicaciones de que, pero siempre yo le hablé tanto a ella de usted como por su nombre, o sea, Macri, ¿cómo está? Macri, Macri, y así hasta el día que falleció, ¿verdad? Nunca, nunca pude decirle mamá, pero, pero puedo dar muchas gracias a Dios porque cuando ella llega a la casa, a través de su familia, de sus hermanos, que casi eran de nuestra edad. Bueno, la más chica era de la edad de mi hermano mayor, este, pero ellos nos empezaron a llevar a la iglesia, ahí en Puebla, en el Centro de Fe del Cristo. Ellos, pues a lo mejor no eran como que completamente muy era parte de que ellos empezaban a ir al Cristo y nosotros nos invitaban y muchas veces nosotros decíamos, bueno, para no, o concluimos en que para que no les diéramos guerra a mis papás, porque de ser 4, de un día para el otro ya éramos 6. Y luego nace mi hermano el más chiquito, entonces ya éramos 7 y era una casa demasiado pequeña donde vivíamos. Entonces, pues nos hacía bien salirnos, irnos a la iglesia y así fue como empezamos a conocer de Cristo. Pero aparte, tiempo después, su mamá de ella, a quien yo siempre sí la vi como si fuera mi abuelita verdadera, porque yo siempre sentí que ella me quiso más que mi abuelita verdadera. Puedo decir, Dios, gracias porque a través de ella, ah, ella era una de las personas que muchas veces me llegó a exhortar, a llamar la atención, pero con amor. Yo sentía su amor. A lo mejor mi relación con su hija, con mi mamá, con Macri, no fue muy buena. Tengo que, o sea, realmente, ah, pero tengo mucho que agradecerle, porque al final, pues, pues nos cuidó, o sea, de una o de otra manera, pues cuidó de nosotros. Y a través de ella conocimos a Cristo. A través de ella pude, pudimos tener bueno, entender que nuestra vida tenía un propósito. A pesar de no haber experimentado el amor de una madre, porque yo estoy segura que el amor de una madre nunca nadie lo va a suplir. Nadie, jamás. Por más que
sea la mejor mamá del mundo. El amor de una madre, yo lo veo en muchas mamás que tienen a sus hijos y en ella misma yo lo veía porque, porque sus hijas era muy diferente el trato, era muy diferente eh, cómo las quería, vaya, a, a mí. Tal vez ella era muy joven para haber tenido 4 hijos de repente, porque tenía 24 años cuando llegó con nosotros y mi papá 42, con 4 niños de 9, 8, 7 y 6. Entonces, pues sí era complicado. Tal vez esa fue la situación con ella de que de un momento a otro, pues de 2 hijas ya tenía 6 y que teníamos nuestro carácter, nuestras propias situaciones, pero Dios ha sido, Dios ha sido bueno porque eso, eso no, me trajo hasta aquí, puedo decirlo. Yo sé que aún también cada uno de mis hermanos, uh, todos conocemos de Cristo, todos, que a lo mejor unos no están completamente enfocados o en el ministerio, pero de alguna manera en todos hay el temor de Dios, de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Ah, tal vez, ah, tal vez yo no tuve un proceso de luto ni de duelo, puesto que era una niña y no había reuniones y por muchos años, tal vez lo sabemos, o sea, nadie se preocupaba por si alguien perdió a su mamá, a su papá, a su esposo, a su esposa, hasta, hasta estos últimos tiempos, a partir de la pandemia, fue cuando más se vio esa, ese, ¿cómo se puede decir? Esas pérdidas, porque parecían pérdidas masivas por donde sea moría una persona, mamá, papá, hijos. Entonces empezaron a surgir muchos grupos de ayuda, pero entre esos, pues, eh, el hecho de que hermana Ruth, su duelo, que había sido antes de la pandemia, lo pudo enfocar en ayudar a todos los que estaban en ese momento teniendo una pérdida. Entonces, yo sé que el haber perdido a mi mamá también me hace poder ver a las demás personas cuando pierden a una mamá en el punto de, yo siempre les digo, debes darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque tuviste a tu mamá, porque la disfrutaste. Hace unos meses, el 18 de julio, falleció mi suegra, alguien que quería mucho y, y que yo veía cómo, cómo quería a mi esposo, cómo lo cuidaba, cómo lo procuraba, cómo le hacía sus dulces, cómo lo consentía. Muchas veces le decía. Entonces, cuando falleció, no pude estar con ella, no pude estar con mi esposo en ese momento porque acaba de pasar por un proceso de cirugía bastante complicado. Entonces, él tuvo que irse solo para Puebla, pero yo le decía, vamos a darle gracias a Dios por
que tú tuviste a tu mamá 51 años. Yo no tuve una mamá, yo no recuerdo nada de ella. Entonces, lo que tienes de tu mamá, valóralo. Tenemos recuerdos muy valiosos, tenemos momentos muy especiales con ella. Entonces, pues eso es lo que tenemos que valorar y agradecer a Dios, porque cada persona deja algo en nosotros, cada persona deja una semilla que tiene que dar fruto. Yo me siento, les digo, de alguna manera como fruto de, de la muerte de mi mamá. Yo sé que soy el fruto de que mi mamá haya sido sembrada y literal en la tierra, literal, porque no la conocí, no recuerdo, no recuerdo nada de ella. Todo lo que supe siempre fue por lo que mi papá o demás personas nos contaron, el que el cuidado que ella tenía con, tal vez puedo decirlo muy especial conmigo, porque al nacer yo nací con pequeño, una pequeña situación que fue urgente y necesaria que también me operaran. Y mi papá me cuenta que mi mamá estuvo conmigo casi cerca de 2, 3 meses en el hospital militar en México, cuidándome, porque no había otra manera más que estar ahí en el hospital. Entonces, muchas veces yo sí le he dicho a Dios, Dios, quisiera que me recordaras esos momentos. Solamente los tengo por lo que mi papá me contó, pero muchas veces quisiera como que hasta en un sueño me recordara esa parte de cómo era mi mamá conmigo. Muchas veces lo he dicho, a veces ah, quisiera saber cómo era su voz, porque ah, puedo, es algo curioso porque crecimos de alguna manera con Macri, con su esposa de mi papá, y muchas veces cuando contestaba el teléfono, contestaba yo y me decía quien, sea quien habla, Macri, y yo, no, no soy Macri, soy yo, Luz. Ay, es que hablas igualito que ella. No sé, el convivir con una persona, siento que tal vez de alguna manera inconscientemente como que tomamos esas mismas, ¿cómo se puede? Modos, tonos, no lo sé. Entonces muchas veces así como que ah, muy recientemente he convivido un poquito con una prima por parte de la familia de mi mamá. Por toda una vida casi no hemos tenido mucha convivencia con la familia de mi mamá, pero cuando yo la escucho a mi prima y digo, ella habla como mi tío, o sea, porque yo recuerdo bien a mi tío y recuerdo cómo hablaba, pero yo me he preguntado, ¿será que mi mamá hablaba como mi tío, como mi tía? Pero yo nunca tuve ese tono de voz, porque uh, puedo casi como generalizar que dentro de la familia de mi mamá, como que siempre hablan muy quedito, muy, no sé, es un tono muy extraño. Y yo siento que yo hablo más, al final hablo más como hablaba tal vez mi papá y como hablaba Macri, su esposa. Entonces, por eso muchas veces he dicho, yo quisiera saber cómo era la voz de mi mamá, pero bueno, espero y tengo esa esperanza de que algún día la voy a ver. Y hubo una ocasión que una persona me dijo, tu mamá se fue al infierno.
Y yo, ¿cómo te atreves a decir si era tu mamá también? Porque fue uno de mis hermanos. No, no, porque era una idólatra, era católica. Y yo, o sea, tú no puedes decir eso. Digo, yo estoy segura que el día que estemos en la presencia de Dios nos vamos a sorprender de quiénes están y quiénes no están en el cielo. Pero yo siempre he apelado al versículo que dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Y cuando mi mamá falleció, aparte de que quedamos 4, ella estaba embarazada de un quinto bebé que murió en su vientre. O sea que seríamos 5 hermanos. Y no hace mucho platicando, no me acuerdo si con hermana Ruth o con otra persona, que después de toda una vida vine a darme cuenta que tengo un hermano o hermana, no sé, que también que ha muerto. O sea, porque con mi mamá murió un hermano mío o hermana, no lo sé. Pienso que fue hermano, porque fueron muchos niños y yo era la única. Yo siempre fui la única al final de sus hijos de mi papá, fui la única mujer. ¿Verdad? Y gracias a Dios por mis 2 hermanas que llegaron como añadidura y para mí son una bendición ellas. Entonces, ay, creo que ya me fui por otra parte, pero no sé qué más decir, pero porque ya no sé. Parte, bueno, decía aquí en Salmo capítulo 13, y si me enfoco en el capítulo 13 de Salmos, bueno, dice también, perdón, en 2 Corintios 13, del 1 al 5, dice, toda la alabanza sea para Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen dificultades. Podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Dice, toda la alabanza sea a Dios. Y de verdad yo no puedo más que darle toda la alabanza a Dios porque yo sé que él tenía un propósito en haberse llevado a mi mamá, ¿verdad? Tiene 50 años de que se fue, va a ser 51. Y Dios es nuestro Padre misericordioso. Bueno, en mi caso podría decir, primero fue mi madre y hoy es mi padre y mi madre porque ya hace casi, va a ser 8 años de que mi papá falleció. Y cuando mi papá falleció, ah, sí me dolió mucho, pero pude dar gracias a Dios porque lo pude tener, porque hay quienes no tienen ni papá ni mamá y yo lo tuve a él por muchos años y, y de alguna manera él siempre estuvo cuidando de nosotros, pero cuando ya él se fue, ahora sí decíamos, ahora sí me quedé huérfana, ya no tengo padre ni madre, pero no somos huérfanos porque tenemos un Padre misericordioso, un Padre que nos ama, que nunca nos va a abandonar, que nos consuela, que nos fortalece, que nos dice, no temas, yo estoy contigo hasta el fin del mundo, que nunca, nunca nos va a abandonar y que Él es la fuente de todo consuelo y que
ese consuelo que nos da es para que nosotros podamos consolar a otros, podamos animarlos, podamos levantarlos. Recientemente, hace, este año pasado fue un año hasta cierta manera muy, bueno, parte del año pasado y este primer mes de, bueno, primeros 2 meses de enero y febrero, porque uh, el 14 de febrero acaba de fallecer una sobrina que, que ella la crió mi tía, hermana de mi papá, porque ella desde que nació, al poco tiempo de que ella nació, murió su mamá. Y la verdad es que yo no recuerdo bien si su papá había muerto ya o su papá los había abandonado. Por esa razón mi abuelita, mi tía, que era su abuelita, la crió a ella. Ella tenía 53 años y acaba de fallecer. Entonces, pues de alguna manera el poder animar a su hija, que es con la que más he tenido contacto, pero eh, es muy duro, porque, bueno, ella, gracias a Dios, también tiene a su papá y también, pues gracias a Dios, pues ya no es una niña, no es una bebé, no es una adolescente, ya más o menos tiene como 30 años, pero de todas maneras, siempre vamos a necesitar a nuestra mamá, sobre todo. También a papá, pero sobre todo a la mamá, y más siendo una mujercita. Entonces, y, y algo que pudiera parecer, porque pasó en todo este tiempo, de repente, primero, hermana Ruth Avendaño lo sabe, una pérdida que también nos dolió mucho como familia, puede parecer insignificante, pero sí nos dolió, fue la pérdida de un perrito de casi 10 años, que, que al final era parte muy, muy especial con mi hermana, sobre todo porque ya sus hijas ya están grandes, trabajan, estudian. Entonces, ella al llegar a su casa, pues siempre quien la recibía, quién, quién le hacía fiestas, quién estaba ahí con ella, ahora sí que en las buenas, en las malas y en las peores. Pues el perrito, el Linky se llamaba. Y antes de una semana, mi hermana la tienen que operar de urgencia de apendicitis. Entonces mi hermana me dice, yo sentí que me iba, porque fue así, porque estaba el dolor de la pérdida de, o sea, todavía ella dice, o sea, todavía yo no puedo superar la muerte de Slinky, pero en medio del duelo tiene que pasar por una cirugía de emergencia, donde sí estuvo grave, pero gracias a Dios ya está recuperándose bien, salió bien y todo. Pero antes de la semana de mi hermana, o sea, la muerte del perrito, la cirugía de mi hermana y se viene la muerte de mi sobrina. Y es así como que Dios, y en esa semana cuando fallece mi sobrina, mi esposo pierde su trabajo. O sea, así como que ha sido uno tras otro, tras otro. Pero hemos podido ver la fidelidad de Dios y cuando mi esposo vino y dijo, ya no tengo trabajo, dije, no te preocupes. Si Dios no te da, no te quita algo para no darte algo mejor. Y gracias a Dios, a la semana, él ya volvió a trabajar, está trabajando, está tranquilo, es más cerca, ya no tiene que estar yendo y viniendo todos los días a Monterrey. Entonces,
en medio de todas estas situaciones que nos han pasado, podemos decir, Dios, gracias, porque nuestra esperanza está puesta en ti, porque dice aquí parte del el Salmo 13, ah, el último versículo, dice 13:6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y créame que algo que he hecho es eso, cantar a Dios, alabarle, darle gracias, porque sé que en medio de todas las situaciones que hemos pasado en este último tiempo, Dios es Dios. Él es soberano y nos ha hecho mucho bien. Amén. No sé, pues creo que no fui conforme decía toda la lección, pero espero que haya podido ser de bendición y agradezco su tiempo, agradezco su atención, este, espero les anime un poco para saber que tenemos una esperanza siempre en medio de cualquier situación difícil. Esa es nuestra esperanza. Amén. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias por compartir tu historia, por llorar con los que lloran. Muchísimas Gracias. gracias. Lo apreciamos mucho y te amamos mucho. Yo de cariño le digo Motita, ¿verdad? Es mi Ya sé. cariño para ella. Siempre que hablamos Motita, ¿verdad? Muchas gracias por abrirnos tu corazón. Es una joya lo que nos has compartido y sin duda, yo sé, esto es de mucha bendición para los que estamos escuchando, de ver cómo en situaciones tan difíciles decidiste confiar en Dios y Él te ha hecho la mujer que eres ahora. Una mujer de bendición, porque déjenme decirles que es una bendición ella, una mujer de bendición. Muchas gracias, un abrazote. Muchas Más un gracias. abrazo. Gracias, gracias. Excelente. Y para los que nos están viendo por redes sociales, por YouTube, por Facebook, les queremos decir que vamos a tener sesiones de grupos pequeños en unos minutitos. Y como cada sábado, aquí los esperamos a las 3 de la tarde para todos los que han sufrido pérdidas significativas. Todos, todos, todos. Recuerden que las pérdidas significativas las consolamos con mucho amor. Consolamos a las personas con mucho amor, con mucha empatía, con mucho cariño. Y el día de mañana a las 7 de la noche, no olviden estrellitas en el cielo y jóvenes resilientes, quienes también necesitan ser acompañados en sus procesos de duelo. Los que están aquí en Zoom, no se salgan porque vamos a ir a sesiones de grupos pequeños y nos vemos los demás en la próxima semana. Bye, bye, bye.